En la clase de hoy veremos lo que es la presentación de los datos estadísticos. Como ya vimos en las clases anteriores, eh, existen ciertos procesos en el método estadístico, los cuales ya hemos avanzado, que es la recolección de datos. También hemos visto lo que es la clasificación, la ordenación de los datos. Y una vez que tenemos ya trabajado toda nuestra información, corresponde que debamos presentarlo, ¿no? En un trabajo que estemos realizando, puede ser esta una investigación, también puede ser algún proyecto que nosotros hayamos realizado o de repente incorporar esta información dentro de cuadros en algún trabajo que nosotros estemos realizando, ¿no? En nuestra fuente laboral incluso puede ser, ¿no? Y entonces, eh, la presentación de datos estadísticos se puede dar de distintas maneras. Uno de ellos es a través de la presentación en tablas y cuadros estadísticos, ¿no? Algunos le llaman tablas, otros le llaman cuadros estadísticos y posteriormente también vamos a ver lo que son los gráficos, ¿no? Entonces, a este tipo de presentación se la conoce como la presentación tabular, que se representa mediante una serie de filas y columnas que nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, pero lo vamos a repasar acá. Pero que esta parte, digamos, hay que un poquito recalcarla. Tiene que contener al menos esta información, ¿no? Habíamos señalado que tiene que existir un título donde se describe el contenido de lo que estamos analizando. Normalmente va en la parte superior, ¿no? Acá, entonces, este viene a ser el título. Luego viene el encabezado, que también ya lo habíamos visto. Aquí tenemos la segunda parte de un cuadro estadístico, el encabezado, que es esta parte de acá, donde dice provincias, lo que está en letra roja, pero está con cuadros individuales, ¿no? Está enmarcado. Luego tenemos la columna matriz. Acá tenemos la columna matriz, también la llaman columna principal, y esa básicamente es esta columna del lado izquierdo, donde denotamos las variables que nosotros estamos analizando. Posteriormente tenemos lo que es el cuerpo, es toda la información que hemos recolectado a través de algún instrumento estadístico, pero la estamos describiendo ya en un cuadro, ¿no? Entonces, también ya les había mencionado, es toda esta parte de acá donde está el cursor, ese es el cuerpo del cuadro o de la tabla estadística. Luego tenemos la fuente, que es que nosotros es una referencia que estamos proporcionando al lector acerca de dónde nosotros hemos obtenido la información, ¿no? Entonces, eh, hemos hablado de fuentes primarias, secundarias. Bueno, básicamente las fuentes primarias son cuando nosotros recolectamos las informaciones, ¿no? Nosotros vamos y hacemos las encuestas, realizamos las entrevistas, realizamos los cuestionarios de manera directa. A eso se le llama fuente primaria. Pero cuando nosotros citamos la información, por ejemplo, descrita en alguna revista, en algún libro, eh, ya es fuente secundaria, ¿no? Y acá la fuente la ponemos en esta parte inferior. Dice Instituto Nacional de Estadística, Censo Nacional 1993, resultados definitivos del Departamento de Arequipa, ¿no? Es un cuadro del Perú. Y por último, si no hemos copiado la tabla y si simplemente nosotros hemos vaciado la información de alguna institución, nosotros lo ponemos también, ¿no? Si nosotros hemos realizado el cuadro, elaboración propia en base a los estudios en base a estudios con fuente, en este caso, en la página del Instituto Nacional de Estadística. Y por último, nota al pie, ¿no? ¿Qué son las aclaraciones? Justamente es la elaboración. Alguna nota en especial también se puede poner, ¿no?
o puede ser la elaboración ha sido realizada eh, en coordinación o en colaboración a algún trabajo, digamos, de investigación o se ha tenido toda la información por parte, digamos, de algún otro profesional o alguna otra fuente o alguna nota que ustedes quisieran, digamos, expresar al público en general, ¿no? Entonces, es así que va, es así que va una presentación de un cuadro estadístico. Bien, acá tenemos otro ejemplo, eh, también, digamos, de características similares. Eh, bueno, suelen numerar los cuadros también, eso también quiero decirles. Cuando se hace una investigación, se va haciendo los cuadros de manera ordenada y se va poniéndolo una numeración a partir del número uno, ¿no? Cuadro número uno, o tabla número uno, tabla número dos, tabla número tres, dependiendo. Y de la misma manera tenemos el título, alguna descripción que nosotros quisiésemos aclarar, lo ponemos nomás ahí en la parte del título. Como ustedes saben, esta línea que está de color más o menos verduzca es la columna, perdón, es el encabezado, perdón, el encabezado. Después tenemos en acá la columna principal. Pero en acá, en este caso, ya directamente lo que nos está mostrando son rangos que están analizando. Entonces, son los rangos, digamos, de cada variable que se está analizando, ¿no? Como lo habíamos hecho en una anterior clase, el cuerpo lo tenemos acá, integrada por estas tres columnas, las que dicen 1955, 1980 y 2005. Esas tres columnas corresponde al cuerpo principal y en la parte inferior la fuente, ¿no? Entonces, un poco, digamos, recalcando lo que ya habíamos visto en una anterior clase. Pero la información muchas veces también la presentamos en cuadros, perdón, en gráficas, ¿no? Y cuando lo presentamos en gráficas, tenemos una gran variedad de gráficas, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las gráficas y está la presentación de gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias, ¿no? Y aquí está un poco la descripción, digamos, para qué nos sirve este tipo de cuadros. Más que todo nos sirve, digamos, para presentar la variabilidad de la información que nosotros estamos recolectando. También es conocido la línea punteada, la línea azul, es conocida como el histograma, ¿no? Entonces, ahí tenemos su característica, tiene que ser, en acá, por ejemplo, le falta el título, pero se le tiene que poner un título. Eh, en acá tenemos, cuando son cuadros bidimensionales, tenemos la, el eje horizontal, donde describimos normalmente los valores o las características que adquiere la variable, ¿no? Acá en este caso, digamos que estamos hablando de personas comprendidas entre determinadas edades, de 18 a 20 años, de 26 a 28, 30 a 36, 42 a 44, 50 a 52, ¿no? Entonces, y en el eje vertical, lo que realizamos es la descripción de las frecuencias absolutas. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de veces que se repite cierta información, ¿no? Entonces, vamos creciendo hacia arriba. Por ejemplo, en este caso, en la primera columna, aproximadamente, digamos, las personas, podemos decir, de 18 a 20 años comprenden unas 4 personas. No llega hasta la mitad, solamente 4 personas. Y acá, digamos, en la segunda columna se puede ver que, digamos, llega hasta 10. Y así sucesivamente podemos ir describiendo con este histograma la variabilidad
de la información que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, esta información es prácticamente corroborada también por las tablas estadísticas que acabamos de ver, ¿no? También puede estar aquí corroborado con la misma información. No, no tiene que existir diferencia en cuanto a las tablas y a los gráficos. Simplemente los gráficos se utilizan para tener una mayor velocidad, digamos, de interpretación, ¿no? Aquí, digamos, en la gráfica nosotros podemos ver rápidamente cuál de los valores es el que se ha repetido con mayor frecuencia, ¿no? En acá podemos ver, y es este valor de aquí de la parte central, que posteriormente lo vamos a analizar. A ese valor se le llama la moda, ¿no? Porque se repite más veces en comparación con los otros valores que tenemos acá, que son inferiores. Luego, esta misma información nosotros también podemos ir representándolo en el gráfico de barras, ¿no? Y en el gráfico de barras, lo tenemos acá, hay una cantidad considerable de gráficos de en tipos de barra, en líneas, histogramas, circulares, en tortas. Dentro de cada una hay una variedad, ¿no? Entonces, esta no es el único tipo de gráfico. Lo vamos a ver en un momento más en el Excel. Existen una cantidad elevada de opciones en cada uno de los tipos de gráfico, ¿no? Seguramente en histogramas tenemos una cantidad, en gráficos de barras o de columnas también vamos a encontrar una cantidad, ¿no? Y de la misma manera, en el eje horizontal podemos nosotros observar, de repente en acá se está dando, digamos, las características de la variable. Dice el título cantidad de alumnos por sexo, ¿no? Entonces esto puede ser, digamos, en primer año, en segundo año, en tercer año, en cuarto año y en quinto año. Y adicionalmente nos está dando la información, la podemos dar en términos absolutos, que sería en números, en valores, por decirles, de frecuencia absoluta. Pero en este caso ya se ha dividido en porcentaje, porque son dos grupos a los que nosotros en este momento estamos analizando. Entonces, en acá podríamos dar lectura de la siguiente manera, ¿no? En primer año existen, o del total de estudiantes que existen en primer año, el 56% corresponden a, entonces nos vamos acá, que le llaman las viñetas de acá abajo, que nos describe qué es lo que nos está mostrando con colorcitos, y nos dice que el celeste son las mujeres. Entonces, el 56% de estudiantes de primer año son mujeres. Y como los varones son el siguiente color, que es parecido al lila, señalamos que el 51% de los estudiantes son varones. Y así, digamos, vamos analizando o podemos mostrar toda la información en cuanto al estudio que estamos realizando. Si tienen alguna consulta, por favor, no duden y pueden interrumpir la presentación y realizamos las aclaraciones respectivas. Bien, mientras se van animando, tenemos otro tipo de gráfico que es el gráfico lineal, ¿no? Entonces, en este gráfico lineal, ahí está. En el gráfico lineal, como lo dicen acá en la parte teórica, está destinada generalmente para representar series temporales, ¿ya? ¿Qué son las series temporales? Eh, las series temporales nos dan información de la evolución de una variable en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cómo va evolucionando una variable? ¿No? En este caso, estamos viendo el número de trasplantes en un hospital que se han realizado, ¿no? En un determinado hospital. Entonces, para el año 1981, por ejemplo, no se ha realizado
ningún trasplante en el hospital. Pero ya para 1983, miren, se ha realizado alrededor de unos 25, que sería acá la cantidad. Para el año 1900, acá en 1985, si nos vamos a esa misma lectura, digamos, verticalmente, vamos a llegar aquí y vamos a decir que aproximadamente se han realizado unos 42 trasplantes. En 1986, cerca de 58 trasplantes. En 1987 han caído la cantidad de trasplantes porque de repente, digamos, puede haber pasado algún imprevisto, pero nosotros reflejamos en nuestro cuadro estadístico, ¿no? Y en 1987, alrededor de 22 trasplantes se realizaron en el hospital, que por ejemplo podemos estar realizando nosotros un estudio, ¿no? Y así sucesivamente nosotros vamos describiendo las cantidades que se van incrementando en cada gestión. Creo que en una anterior clase ya hicimos nosotros la variación de, del flujo turístico en Bolivia, ¿no? Entonces, por cada año va evolucionando y son series cronológicas temporales, las cuales nos van guiando y se adecua perfectamente este tipo de gráfico lineal, ¿no? Entonces, nos muestra, digamos, cómo va evolucionando a lo largo de los meses, años, semanas, pero que sean temporales, ¿no? Bien. Tenemos también este tipo de gráficos que son de barras horizontales, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de gráficos también se lo hace para ver, digamos, cuál es o cuál categoría eh, sobresale por las demás otras categorías que se han creado dentro de nuestro estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este gráfico que estamos viendo, eh, acá podemos apreciar que se ha realizado un estudio acerca de la cantidad de personas que trabajan en un mes, mayo de 1989, el cual nos está mostrando por regiones, ¿no? Y en regiones también se está dividiendo, por ejemplo, en la región uno se está dividiendo por dos tipos eh, de puestos de trabajo. Una, que son las celestes, que son las empresas privadas, y las segundas, que están de color violeta. Lo voy a agrandar un poquito más, el cuadro. Las que están de color violeta son de organismos oficiales o de repente también se los puede denominar como instituciones estatales, ¿no? Entonces, estamos reflejando y en acá nosotros podemos poner en el eje horizontal las cantidades, ¿no? Entonces, nosotros en acá básicamente nos podemos dar de cuenta qué regiones, digamos, tienen un avance por encima de otras regiones, ¿no? En cuanto a la cantidad de personas que trabajan para esa determinada fecha. Miren, por ejemplo, en acá podemos ver que en esta sección prácticamente le está duplicando a la región número 7, ¿no? Entonces, la región 2, por ejemplo, acá, en cuanto a las empresas privadas, le duplica en la colocación de trabajadores para mayo de 1989, ¿no? Entonces, rápidamente nos podemos dar de cuenta, si lo bajamos, prácticamente la región número 2 le está más que duplicando en su cantidad de empresas privadas y en cuanto a las empresas estatales o las empresas o los organismos oficiales, miren, no llega a duplicarle. Son las barras lilas que llega hasta acá, hasta este punto donde está el cursor. Y vamos a decir que más o menos llega a cerca a un 50% más aproximadamente la constitución de organismos oficiales, ¿no? Entonces, este tipo de gráficas también se las utiliza para las distintas presentaciones que se tiene, para los distintos trabajos que nosotros realizamos en cuanto a la investigación. Acá hay un gráfico que
prácticamente es uno de los más utilizados en series cronológicas, que es la gráfica de dispersión de puntos, ¿no? Este tipo de gráfico tiene la característica eh, de que nosotros señalamos tanto la talla o las características, digamos, de las variables que estamos analizando, las señalamos marcando con un punto, ¿no? En este caso tiene, digamos, otras señales, es algo parecido a un asterisco, entonces se va señalando. De tal manera, miren que quedan varios puntos por todos lados, ¿no? Y, y a este tipo de gráfico se lo conoce como el gráfico de dispersión de puntos. Ahora, ¿qué nos permite este tipo de gráfico de dispersión de puntos, no? Porque básicamente este tipo de gráfico nos permite analizar lo que vamos a ver un poquito más adelante, es los ajustes de ecuación, ¿no? Entonces, seguramente en acá podemos un poco describir el comportamiento de estas variables, ¿no? Y lo podemos hacer a través de una función, ya sea polinómica o ya sea una función lineal, ¿no? Entonces, este tipo de gráficos básicamente nos permite hacer el uso de funciones matemáticas para trabajar, para ver a cuál lado está apuntando nuestra variable respecto a todos los datos que hemos ido recolectando en nuestro proceso de investigación. Este tipo de gráfico que viene a continuación es uno de los más difundidos también. Ustedes lo han debido ver en las últimas elecciones. eh, Normalmente presentan resultados en este tipo de gráficas, ¿no? Entonces, eh, ya se ha vuelto casi algo muy regular mostrar los resultados de las elecciones y en acá podemos ver en este tipo de gráfico un poco, digamos, podemos comparar las proporciones. Nos sirve mucho para calcular las proporciones porque en acá nos podemos dar de cuenta eh, cuál opción o cuál característica de la variable que estamos analizando ocupa una mayor cantidad en tamaño, ¿no? Entonces nos da una idea más o menos de, de quién se está llevando bueno, la mayor cantidad de representación dentro del estudio que estamos realizando, ¿no? Y ustedes han visto en las pasadas elecciones, eh, bueno, digamos, van dividiendo por partidos políticos y por colores, ¿no ve? Entonces, básicamente, digamos, este tipo de gráficos puede adecuarse muy cómodamente a ese tipo de resultados de elecciones, de elecciones o de preferencias, ¿no? Entonces, es muy fácil, uno a simple vista puede darse de cuenta de quién es el que está dominando o qué variable, qué característica de la variable está ocupando una mayor proporción dentro del conjunto de datos. Aunque no conozcamos nosotros porcentajes, viendo este gráfico, nosotros nos podemos dar de cuenta eh, de quién es el que está llevando la delantera o quién es el que está teniendo mayor cantidad en el análisis de algún tipo de producto, de repente, digamos, quién está, qué tipo de turistas, por ejemplo, están ingresando, de qué tipo de nacionalidad con mayor cantidad a nuestro país, ¿no? Entonces, digamos, nosotros podemos colocarle el nombre que nosotros quisiéramos. Y tenemos básicamente, digamos, este tipo de gráficos, aunque no son los únicos, los vamos a poder también analizar en este programa informático en el Excel y van a ver ustedes que hay determinadas características de cada uno de los gráficos que queramos nosotros analizar, ¿no? Entonces, estos cuadros, por ejemplo, de torta vienen bidimensionales, que son círculos planos,
y esta corresponde, por ejemplo, a un círculo tridimensional, ¿no? En tres dimensiones que nos hace parecer que fuese siempre una torta, ¿no? Entonces, por eso se le conoce también gráficos de torta. ¿Alguien tiene alguna consulta? Un favorcito, confírmenme, ¿se está escuchando el audio? Sí, Luis, se escucha. Ah, ya, perfecto. Por ahí nomás estoy hablando como la anterior vez solito. Ya, perfecto. Entonces, si no hay ninguna consulta, a ver, vayamos a la práctica. También nos podemos ir al Excel y en el Excel también podemos realizar los gráficos que hemos visto, ¿no? A ver, para eso voy a abrir, voy a compartir, más bien dicho, el Excel. Bien, tenemos ya acá estoy en el Excel. Si lo pueden ver, por favor, confírmenme. ¿Se ve? Sí, Lick, se ve. Ya, perfecto. ¿No? Entonces, miren, yo tengo acá una información. Les decía, hace tiempo ya habíamos analizado esto de las series temporales y les decía que eh, el, estos puntos de dispersión, el gráfico de puntos de dispersión, nos permite que nosotros podamos construir una función matemática, ¿no? Le hemos agregado esa vez una línea de tendencia, a cuál lado es la tendencia de crecimiento o de decrecimiento, y adicionalmente el Excel nos da la opción de construir eh, la ecuación. Ahí tenemos la ecuación, nos dice que esta línea de tendencia es igual matemáticamente, y es igual a 6.6286x menos 13.196, ¿no? Entonces, ese tipo de gráficos nos es muy útil, pero nosotros también podemos realizar otro tipo de gráficos, ¿no? A ver, acá, a ver, vamos a insertar otro tipo de gráfico o acá mismo. Por si acaso le estoy pulsando botón derecho o construyamos otro. ¿Para qué nos vamos a tardar? Bien, yo voy a señalar acá, lo marco, todos los datos que yo quiera analizar. Miren, acá lo estoy señalando hasta el 2024 y puedo realizar aquí un botón derecho o aquí, perdón, lo marco y me voy a esta sección del menú de la parte superior en la ficha insertar. Luego de insertar, me voy acá a esta parte donde dice gráficos y aquí miren, me da una opción completa de, de la opción de gráficos que puedo yo incorporar, ¿no? Entonces, miren, en la primera está de columnas. Tengo acá otro tipo de gráficos de jerarquía. Tenemos lo que es en acá histogramas. Tenemos acá el gráfico de líneas. Tenemos acá el gráfico en barras horizontales. En acá tenemos seguramente son barras horizontales con descripción en la parte superior. Tenemos la segmentada circular en anillos. Esa es la que no vimos. Ahora lo vamos a cambiar. A ver, vamos a elegir a una. La primera. Entonces le hago clic. Miren en la flechita que está yendo hacia abajo. Y les decía que dentro de cada una de las categorías de gráficos nos da opciones. Podemos cambiarle a este tipo de gráfico. ¿Ya? Y además nos da la descripción de qué, para qué sirve este gráfico o qué es lo que nos está mostrando este gráfico, ¿no? Entonces, la columna agrupada, por ejemplo, nos dice, permite usar este tipo de gráfico para comparar valores entre algunas categorías. Úselo cuando el orden de las categorías no es importante, ¿no? Entonces, nos va dando cierta información. En acá, por ejemplo, también nos va mostrando un tipo de gráfico en el cual nos va mostrando dos opciones. La parte de abajo nos muestra a qué tipo de datos estamos hablando
Y la segunda nos está mostrando el valor que cada una tiene, ¿no? Entonces, estas que tienen dos colores en la parte superior, les digo, no son tan usuales dentro del análisis que nosotros queremos hacer una presentación, a no ser que estemos presentando dos valores de dos variables. Si estuviéramos comparando, por ejemplo, como en un caso anterior lo habíamos visto, varones y mujeres, sí, ahí ya nos permite cuando nosotros estamos queriendo presentar dos características de una variable, ¿no? Entonces, en acá, por ejemplo, las líneas, a ver, las líneas naranjadas pueden representar a los varones y las líneas o las columnas celestes pueden representar a las mujeres, ¿no? Y miren el total, la característica de este tipo de gráfico es que el total nos muestra acá en la parte superior el 100%. Entonces, ese tipo de gráficas nos muestran para eso, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver otro tipo de gráficas. Acá nos vamos a ir. Nuevamente voy a marcar. Me voy a insertar. Y hemos elegido el de columnas, pero el de columnas más utilizado, tal vez ustedes tengan alguna vez este problema, no encuentren esa gráfica de una columna nomás, ¿se acuerdan? Hicimos en una clase anterior la gráfica de una columna. Si lo van a tiquear, tal vez muchas veces no lo encuentren, tienen que irse a esta opción de aquí abajo. Más gráficos de columnas. Una vez que ingresan ahí, miren, ya tenemos esta gráfica que ya no está comparando con dos columnas en el mismo valor de la variable, ¿no? Entonces, directamente lo tenemos en una. Y tenemos la otra opción que nos puede mostrar de un solo color. Acá. Selecciono cuál tipo de gráfico quiero, esta o esta, y después posteriormente tengo que ponerle aceptar. ¿Listo? Y miren, ya tenemos un gráfico, ahí lo voy a sobreponer para que no nos confunda. Ya tenemos un gráfico de columnas, ¿no? Entonces, vamos a verificar acá. La gestión 2015 tenemos que tener aproximadamente algo más de 100. A ver, 125. Ah, no, perdón. Aquí es 124. Miren, porque está exactamente en la mitad desde el 100 hasta el 150 y eso nos dice que es el 124. En este caso exactamente es el 124. El segundo dato nos dice para la gestión 2016 es 160. Verifiquemos. Para la gestión 2006, aquí está 150 y un poco más. Adicionalmente, en estos gráficos nosotros podemos tranquilamente detallar el título, ¿no? En aquí. ¿Qué podemos poner en acá? Era ventas, ¿no? Aquí podemos ponerle entonces así. Podemos incorporar un título. Ventas de... ¿Ventas de qué le ponemos? Ventas de paquetes. Venta de paquetes turísticos en La Paz. Y ahí podemos nosotros detallar, ¿no? Empresa GTH, que se llama nuestra empresa. ¿Listo? Ventas de paquetes turísticos en la ciudad de La Paz, empresa gestión turística y hotelera. Se corta la sesión, por favor, vuelven a ingresar. Ya habíamos estado en un minuto.